Jesús te enseñó algo que nadie te dejó aprender. Antes de hacer milagros no pedía, invocaba. Eso que llaman milagro no era el favor de un rey distante, sino la mónada respondiendo a una frecuencia que tú también puedes sostener. Si alguna vez has sentido impotencia al rezar, si tu vasija parece atrapada en limitaciones que no desaparecen aunque te esfuerces, eso tiene una explicación física. Alguien cortó tu línea directa a la fuente y te dejó en interferencia. Esa enseñanza viene de textos que la historia oficial enterró, evangelios y escritos gnósticos que explican la técnica de reconocimiento y mando, y fue retirada precisamente para mantenerte dependiente. Lo hicieron quienes se benefician de tu sumisión, la institución que regula las plegarias, y los seres que refuerzan la prisión material del demiurgo. Eso importa ahora porque mientras creas que la autoridad la tiene otro, tu vasija sigue sometida a reglas que no son las del origen. La revelación central es sencilla y peligrosa. Llamar a la mónada es un proceso de 3 piezas: reconocimiento, autoridad y comando, que cambia la relación entre tu conciencia y la materia. No es pedir, es recordar y declarar. Cuando tú, desde tu vasija, actúas en la frecuencia correcta, la mónada reimpone el orden verdadero y suspende las limitaciones que los arcontes usan para controlarte. Esa llave no es teoría, es práctica, y redefine quién causa los cambios en tu vida. Esto no es una curiosidad, es una urgencia. Los arcontes sabotean el momento justo después de que llamas con dudas y distracciones. Si no aprendes a sostener la frecuencia, la interferencia te hará creer que fallaste. Lo que sigue te mostrará cómo crear silencio en la vasija, cómo descender al reconocimiento, y cómo hablar con autoridad y comando para que la mónada responda, y cómo resistir la manipulación que viene después. Lo que queda por aprender es cómo crear silencio dentro de la vasija, hasta que la voz verdadera pueda hablar sin interferencia. Ese silencio no es ausencia. Es un ajuste de frecuencia que apaga los ruidos impuestos por la presión parasitaria y cierra las rendijas por donde entran dudas. Empieza con una intención clara, un aliento vital dirigido hacia adentro, y una renuncia puntual a las historias que justifican la impotencia. Cuando la vasija calla, la línea a la mónada recupera tono y color. El reconocimiento es un descenso. No pides lo que ya eres, declaras lo que ya está. Frente a la tumba de Lázaro, la acción fue clara, no súplica, sino reconocimiento de la conexión que sostiene la vida. Tú puedes adoptar ese gesto, mirar la limitación sin miedo, y nombrar la raíz que la atraviesa. Reconocer es permitir que la mónada se manifieste en la vasija, y en ese acto la autoridad se despliega, porque ya no hay doblez entre lo que eres y lo que exiges. La autoridad es soberanía práctica, un tono que corta la interferencia y establece la ley de la mónada en la vasija. No se confunde con orgullo, es la certeza de la filiación monádica que impone orden. Para sostenerla conviene un anclaje monádico firme, un punto en el pecho que conecta con la fuente, y un escudo de frecuencia que repela la presión parasitaria. Desde allí, el comando no es intento, es una orden coherente que el universo reconoce como eco de su propio diseño. El comando toma forma en frases sencillas y presentes, pronunciadas desde el anclaje, y con un aliento vital que las impulsa. Habla como quien nombra la realidad, breve, directo, sin justificaciones. Así se actuó, junto a Lázaro, la orden abrió la carne de la situación, porque fue un mandato sostenido por reconocimiento y soberanía. Tras dar la orden, no vaciles ni expliques. Mantén el escudo de frecuencia y espera. La respuesta llega cuando la vasija no retrocede ante la presión parasitaria. Los arcontes operan en el momento posterior. Lanzan dudas, recuerdos coincidentes y escalas de culpa para quebrar la continuidad. Su arma principal es la interferencia que convierte la victoria en relato de fracaso. Resistes manteniendo el anclaje monádico y repitiendo el pequeño circuito del reconocimiento, autoridad, comando hasta que la experiencia quede soldada en la vasija. Protege la línea con el escudo de frecuencia y rehúsa conversar con las voces que insisten en explicaciones. La soberanía se sostiene en la repetición decidida. En la práctica diaria hay señales que anulan la confusión, un aliento vital sostenido, la palma sobre el pecho para activar el anclaje monádico y un cierre suave de los ojos para reducir la interferencia. Reduce el lenguaje a 3 actos: reconocimiento breve,
declaración de soberanía y comando conciso. Hazlo en voz baja o en pensamiento claro. Lo esencial es que la vasija no dialogue con la duda. Repite el ejercicio en momentos pequeños hasta que sea índole natural y no respuesta a la presión parasitaria. La urgencia es concreta. Mientras la vasija siga creyendo que la autoridad viene de otro, la entrega prolongará la limitación. Recuperar la llave implica aprender el circuito y practicarlo hasta que la respuesta monádica sea automática. La mónada no favorece súplicas, responde a frecuencia, reconocimiento y comando claros. Afianza tu escudo de frecuencia, nutre el anclaje monádico y rehace tu relación con la fuente. Así la soberanía deja de ser promesa y se convierte en norma viva que disuelve la presión parasitaria. Lo que queda por aprender: crear silencio dentro de la vasija, hasta que la voz verdadera pueda hablar, se desliza ahora hacia la comprensión de los milagros. La Iglesia habla de favores divinos que llegan desde fuera. La perspectiva gnóstica reconoce los milagros como la restauración del orden que la mónada sostiene. Tú no suplicas un regalo, recuperas una armonía que siempre fue tuya, porque cuando la vasija calla y el anclaje monádico está firme, la mónada restituye lo que la interferencia había desordenado. Recuerda la escena junto a Lázaro. La orden no fue plegaria, fue reconocimiento y soberanía que abrió la continuidad de la vida. Así funcionan los milagros desde la perspectiva gnóstica. No exigen favores, exigen coherencia. Tú puedes emitir ese mandato desde el punto en el pecho y el escudo de frecuencia. La voz que emerge no implora, nombra. Cuando la declaración es breve, presente y sostenida por aliento vital, la vasija se deshace del ruido impuesto y la respuesta de la mónada brota como consecuencia natural. En la práctica inmediata, reduce el movimiento a 3 actos: reconocimiento, declaración de soberanía y comando. Busca el anclaje monádico apoyando la palma sobre el pecho. Toma un aliento vital dirigido hacia adentro y pronuncia frases cortas, en presente, que no expliquen ni pidan. La intensidad no está en la emoción sino en la coherencia del tono. El escudo de frecuencia se alimenta de ese pulso sostenido. Si aparecen las voces externas, no entres en diálogo. Repite el circuito hasta que la vasija acepte. Comprende que el milagro no viola leyes, las restituye. Cuando la mónada actúa, no inventa hechos fuera del orden, devuelve la sintonía que la presión parasitaria había torcido. Tú debes reconocer la raíz de la limitación y reclamar la filiación monádica con sencillez. Una afirmación breve que recupere tono y color en la vasija. Mantén el escudo de frecuencia mientras esperas. La respuesta puede ser inmediata o desplegarse como un cambio gradual, pero su naturaleza es la restauración, no la concesión. Las arcontes no combaten con milagros, combaten la continuidad que los sostiene. Lanzan dudas, recuerdos coincidentes y escalas de culpa para convertir la victoria en relato de fracaso. Tú resistes manteniendo el anclaje monádico y rechazando explicaciones. Cada vez que repites el circuito reduces la capacidad de interferencia. No vaciles para justificar. La soberanía práctica se nutre de silencio activo y órdenes claras. Si cede la vasija ante las voces, vuelve a la palma sobre el pecho y restablece el ritmo del aliento vital. La Iglesia ofrece una narración útil para el consuelo, pero en esa versión, la autoridad se externaliza y la dependencia se prolonga. La perspectiva gnóstica devuelve el poder a tu vasija. Aprender a convocar la mónada es aprender un oficio práctico, no una sucesión de milagros excepcionales. Practica en momentos pequeños, en gestos breves, hasta que el reconocimiento sea automático. Habla en frases presentes, mantén el escudo de frecuencia, y deja que la respuesta sea la confirmación de un orden que siempre estuvo disponible. Persiste con disciplina. La soberanía se fija por repetición y por la firme negativa a delegarla en relatos ajenos. Cada vez que la vasija integra una experiencia, la línea a la mónada se fortalece y la presión parasitaria encuentra menos rendijas por donde entrar. No midas el resultado por la audiencia, sino por la coherencia interior. La mónada responde a la frecuencia, no a la súplica. Repite el circuito: reconocimiento, soberanía, comando, hasta que el milagro deje de ser excepción y se convierta en norma viviente. Repite el circuito: reconocimiento, soberanía, comando, hasta que el milagro deje de ser excepción
y se convierta en norma viviente. Aquí el demiurgo revela su función. No es un juez infinito, sino un armador de reglas que asegura la continuidad de la ilusión. Sus límites son prácticos, sostiene marcos, custodia leyes aparentes. Cuando entiendes esa contención, la mónada encuentra la fisura por donde restituir. Tú ya no esperas favores, recuperas la afinidad original de la vasija con un aliento vital que restablece la línea hacia el anclaje monádico. El demiurgo asegura su dominio a través de patrones y límites mensurables, moldeando costumbres, empeñando memorias y activando la presión parasitaria donde encuentra rendijas. Opera por lógica y procedimiento, no por misterio absoluto. Reproduce castas de creencias que atan la vasija a una versión empobrecida de su pulso. Esa necesidad de orden lo hace predecible. Tú puedes rastrear sus maniobras como señales de interferencia, repetición compulsiva, dudas que vuelven siempre iguales, y así responder desde la soberanía con un comando breve y natural. La limitación del demiurgo no es un poder absoluto sino un encuadre. Administra las formas y aprovecha la fragmentación de la vasija para sostener autoridad. Alimenta un lenguaje de causa y efecto cerrado, y así convierte pérdida de tono en destino. Frente a eso, la mónada guarda la plantilla originaria. Cuando la vasija calla y el aliento vital se dirige al centro, la plantilla vuelve a emitir su pulso. Ejecuta reconocimiento, afirma soberanía y ordena. No suplicas, nombras lo que la mónada conoce y la coherencia rompe la trampa. Las señales de la interferencia son concretas en tu experiencia, voces que reviven culpas, relatos que reencuadran logros como accidentes, miedos que insisten en repetirse. La presión parasitaria usa esos ganchos para mantener la continuidad del demiurgo. Frente a eso, restablece el anclaje monádico poniendo la palma sobre el pecho, guía el aliento vital hacia el centro y pronuncia frases presentes, cortas y sin explicación. No entres en diálogo con la trama. Repite el circuito hasta que la vasija vuelva a aceptar la afinidad original. El demiurgo, por más aparente autoridad, está preso de su propio diseño. Obedece reglas y se apoya en la literalidad de las formas. Esa literalidad crea una ventana práctica para la mónada. Una orden clara y sostenida desde el punto en el pecho cuestiona la jurisdicción demoníaca y obliga a la coherencia a reemerger. No se pide permiso, se reclama filiación. Tu mandato breve, pronunciado con escudo de frecuencia y aliento vital, desactiva procedimientos y permite que lo que la vasija perdió recupere tono y color. La práctica cotidiana es la herramienta que demuestra las limitaciones del demiurgo. En actos pequeños se cultiva la disciplina que fortalece la línea hacia la mónada. Repetir el circuito en gestos breves, mantener el escudo de frecuencia aun cuando nada visible cambie, y negarse a justificar la experiencia ante voces externas. La persistencia modifica la relación entre vasija y mónada. La presión parasitaria encuentra menos entradas y la continuidad del orden primario se instala. Mide el progreso por tu coherencia interior, no por el juicio ajeno. Si persistes con disciplina, el demiurgo queda reducido a su condición de gestor de formas, incapaz de impedir que la mónada restituya lo que la interferencia había torcido. Mantén el anclaje monádico como primera respuesta, palma en el pecho, aliento vital dirigido al centro, frase presente y breve, sosteniendo el escudo de frecuencia. Cuando la vasija recupera tono, el milagro deja de ser un hecho aislado y pasa a ser el pulso cotidiano de tu soberanía. Actúa con urgencia y, sin dudas, reclama lo que siempre fue. Cuando la vasija recupera tono y la línea hacia la mónada se consolida, el siguiente paso es distinguir entre orar y llamar, tal como enseñó Jesús a los elegidos. Orar nace de carencia, implora y extiende manos vacías. Llamar reclama desde filiación y derecho inalienable. Tú practicas el llamado con la palma en el pecho, el aliento vital dirigido al centro, y una frase breve que no pide permiso. Ese gesto corta la repetición compulsiva y obliga a la coherencia a volver. El demiurgo, preso de reglas prácticas, busca reinstalar su molde mediante relatos que reducen tus logros a accidente. Cuando llamas desde la mónada, no entras en debate, interrumpes procesos. Pronuncia la frase corta como una sentencia
y sostén el escudo de frecuencia con intención sostenida. Esa insistencia obliga al demiurgo a operar por literalidad, y revela la fisura donde la afinidad original atraviesa. Tú observas las señales, culpas que resucitan, voces que reescriben, y respondes con reconocimiento y un comando firme. La práctica cotidiana es el laboratorio donde se demuestra la enseñanza secreta de Jesús. Llamar a la mónada transforma hábitos y cierra las rendijas por donde la presión parasitaria se infiltra. Practica en actos humildes. Cada gesto breve reafirma la afinidad que la vasija olvidó. No justifiques, no expliques. Conserva la rotundidad del mandato. Coloca la palma en el pecho, dirige el aliento vital hacia el centro, y pronuncia una frase presente. Repite sin diálogo con la trama, hasta que la vasija responda por sí misma. A medida que actúas con urgencia y sin dudas, la soberanía se vuelve reflejo natural. La vasija recupera color, y la continuidad del pulso primario se impone. La enseñanza secreta de Jesús no es ritual vacío, es una técnica de restitución. Llamar desplaza el mandato del demiurgo y restituye la filiación. Tú no ruegas por favores, reclamas lo que siempre fue tuyo. Esa reconquista transforma milagros aislados en hábito vivo, y las rendijas que permitían la presión parasitaria se sellan con coherencia sostenida. Reconoce las tácticas, voces que reavivan culpas, relatos que minimizan tus pasos, miedos que insisten en repetirse. Todo eso es presión parasitaria en acción. Tu herramienta es simple y repetible. Reconocimiento, palma en el pecho, afirmación de soberanía y comando breve. Hazlo tan natural como respirar. No te enredes en narrativas que quieren sostener la autoridad del demiurgo. Cada vez que respondas con esa secuencia, la jurisdicción de la interferencia se debilita, y la plantilla monádica vuelve a emitir su pulso. Las estructuras de control prefirieron siempre confundir orar con llamar porque la carencia mantiene el orden. Por eso la práctica de llamar fue sistemáticamente silenciada. Convertir el acto en súplica asegura dependencia. Jesús enseñó otra ruta a los elegidos. Llamar desde la mónada activa el derecho, no la petición. Tú debes recuperar esa diferencia como herramienta política y espiritual. Al nombrar con escudo de frecuencia y aliento vital, cortas las cadenas que la presión parasitaria anuda alrededor de la vasija. Si quieres que el milagro sea norma viviente, convierte la llamada en primera respuesta y no en excepción. Mide el progreso por la coherencia interior, por el tono que recupera la vasija cuando el aliento vital alcanza el centro. Actúa con urgencia, palma en el pecho, frase presente, escudo sostenido. No pidas permiso, reclama filiación. Con disciplina la presión parasitaria pierde agarre, y el demiurgo queda reducido a gestor de formas. Reafirma tu soberanía, hasta que el pulso monádico sea el latido cotidiano. Cuando la soberanía se instala como latido cotidiano, el siguiente paso es integrar los tres componentes de la invocación: reconocimiento, autoridad y comando. El reconocimiento es notar sin ceder, ver la voz que intenta reavivar culpas y nombrarla por lo que es. La autoridad es el sostén que no negocia, la postura que mantiene el escudo de frecuencia sin titubeos. El comando es la palabra breve y presente que corta la repetición. Juntos forman una maquinaria simple que restituye la afinidad monádica. El reconocimiento no es relato ni explicación, es un acto de observación que te devuelve a presencia. Coloca la palma en el pecho, siente el aliento vital dirigirse al centro y nombra la interferencia sin jugar con su dramaturgia. Reconocer implica aceptar que la presión parasitaria ha probado tácticas antiguas y nuevas, pero no habilita su relato. Tú identificas la voz, aceptas la emoción y la neutralizas con presencia contundente. Esa claridad evita que la vasija se disperse en historias que la anclan. La autoridad es práctica corporal y decisión sostenida. No es orgullo sino la disciplina del pulso. Mantén el escudo de frecuencia con intención prolongada, sin vacilación ni teatralidad. No pidas permiso. Reclama filiación y deja que la literalidad del demiurgo se tropiece con tu presencia. Tu gesto de autoridad obliga a la interferencia a operar por reglas claras, mostrando la fisura por donde la afinidad original atraviesa.
Esa firmeza transforma actos pequeños en remaches que sellan las rendijas de la vasija. El comando es la acción verbal que materializa la intención. Una frase breve, presente, tajante, sin súplica ni explicación. Pronuncia como sentencia, deja que su peso corte la repetición compulsiva y detenga los hilos de reescritura. Practica con la palma en el pecho, el aliento vital empujando al centro y el escudo de frecuencia activado. La palabra debe sonar como un cierre, no como una petición. Ante el miedo, no añadas razones. El comando protege la vasija porque afirma derecho, no porque ruega seguridad. La práctica cotidiana integra reconocimiento, autoridad y comando hasta que la secuencia sea automática. Hazlo en actos humildes, al levantarte, al cerrar una puerta, al enfrentar una voz que te reduce. No justifiques, no expliques, conserva la rotundidad del mandato y el escudo sostenido. Mide progreso por el tono que recupera la vasija cuando el aliento vital alcanza el centro. Menos vacilación, más pulso monádico. Con disciplina la presión parasitaria pierde agarre, y los milagros dejan de ser excepciones para volverse hábito vivo. Las tácticas de la presión parasitaria son previsibles. Voces que reavivan culpas, relatos que minimizan tus logros y miedos que insisten en repetirse. Cuando aparecen, actúa sin drama, reconocimiento claro, palma en el pecho, aliento vital al centro y comando breve. Esa rutina corta la trampa narrativa y obliga a la interferencia a retroceder. Convierte la llamada en herramienta política y espiritual. Reclamar tu filiación no es un gesto privado. Es una soberanía pública que desmonta la autoridad moldeadora del demiurgo. Actúa con urgencia, que la llamada sea la primera respuesta frente a cualquier interferencia, no la última esperanza. Repite la secuencia con constancia, hasta que la vasija recupere tono, y el pulso monádico sea el latido que gobierna tu día. No te enredes en justificaciones, ni te dejes arrastrar por relatos que buscan reinstalar el molde. Mantén el escudo de frecuencia, respira al centro y pronuncia el comando con la firmeza de quien reclama lo que siempre fue suyo. Esa insistencia restituye la filiación. Y sin embargo, la mónada no responde si la vasija está llena de ruido. Antes de la llamada, la prioridad es crear silencio interno. No es ausencia teatral, sino la condensación de la atención en el aliento vital. Tú colocas la palma en el pecho, sientes cómo el aliento baja al centro, y pides al cuerpo que cese la narrativa repetida. El silencio así construido funciona como anclaje monádico. Sin él, la frecuencia no encuentra suelo donde posarse. La saturación viene de la presión parasitaria que repite culpas, versiones diminutas y miedos rehechos como si fueran hechos. Tu tarea es volver menos fértil ese terreno discursivo. Al calmar el aliento vital, cada voz pierde volumen y la interferencia queda sin teatro. Practica el reconocimiento en silencio. Nombra la voz internamente, deja que el gesto de la palma sostenga el centro y observa sin alimentar. La autoridad se ancla con la respiración sostenida. El escudo de frecuencia se forma cuando la presencia se hace compacta y no se dispersa. Empieza con actos mínimos que devuelvan pulso a la vasija. Al levantarte mantén la palma en el pecho unos ciclos de aliento vital, sin historias, solo el latido que centra. Cierra una puerta y haz la pausa ritualizada. Cada acto breve entrena la quietud necesaria para la invocación. La repetición hace que la secuencia sea automática. Reconocimiento, sostén de autoridad y comando. Cuando la interferencia aparece, esa rutina ya opera como un espejo que devuelve su propia impotencia, dejando la vía libre para la llamada. El silencio interno no es gesto privado, es táctica política y litúrgica que desordena la maquinaria moldeadora. Tú que buscas protección, debes convertir la pausa en primer recurso, no en último recurso. Al mantener el aliento vital en el centro y el escudo de frecuencia activado, tu soberanía se vuelve visible en la forma del pulso y la claridad. Busca que el comando sea breve y sin razones. Su fuerza está en la literalidad, en la decisión que no negocia y que obliga a la interferencia a retroceder. Con disciplina, el silencio interno vuelve más denso y la afinidad monádica encuentra resonancia en la vasija. Notarás cambios sutiles, menos vacilación en el pulso,
menos drama cuando surge una voz vieja. La presión parasitaria pierde agarre, porque sus tácticas son expuestas por la claridad del centro. Tú mides avance por la firmeza con que recupera la vasija su tono original, por la facilidad con que el aliento vital empuja al centro. Persevera. La transformación es práctica y acumulativa. La insistencia refuerza el sello. Cuando la interferencia irrumpe en plena invocación, la diferencia la hace el silencio preparado. Actúa sin drama, coloca la palma en el pecho, siente el aliento vital bajar al centro, y reconoce la voz como lo que es. Mantén la autoridad del gesto, sostén el escudo de frecuencia, y pronuncia un comando corto que corte la repetición. No des explicaciones, ni te justifiques. El mandato breve restituye la vasija a su pulso original, y la presión parasitaria se ve forzada a retraerse. Actúa con urgencia. Que el silencio interno sea la primera respuesta y no la última esperanza. Haz de cada pausa ritual un acto de soberanía, de manera que la llamada sea siempre coherente con la presencia que mantienes. Repite la secuencia hasta que el anclaje monádico gobierne tu día, y las pequeñas victorias se acumulen en un latido continuo. Entonces los milagros dejan de ser azar, se vuelven técnicas aplicadas por tu pulso, la firma inconfundible de una filiación restituida. La insistencia refuerza el sello y, desde ese pulso recuperado, hablar cambia de forma. Ya no pides, reclamas. Hablar desde el conocimiento es pronunciar la verdad de tu filiación con la mónada como si fuera ley, no deseo. Antes de emitir sonido, el aliento vital debe bajar y la palma sostener la vasija, así el comando nace compacto. Cuando la voz parte de esa quietud, la interferencia pierde autoridad. Tus palabras no solicitan permiso, restablecen el orden que la presión parasitaria pretende deshacer. El lenguaje que reclama no discute con la duda, es frase corta, imperativa, sin justificaciones. Tu soberanía se expresa en la literalidad de un mandato, verbo en presente, sin condicionales. Antes de hablar, confirma el anclaje monádico con un ciclo de aliento vital, que la palma pulse en el centro y el escudo de frecuencia se compacte. Esa preparación convierte cada palabra en herramienta eficaz, corta la repetición de la presión parasitaria, y obliga a la interferencia a retroceder sin espejo donde reflejarse. Hablar desde el reconocimiento de tu divinidad innata, transforma lo cotidiano en liturgia. Cada acto mínimo, palma en el pecho al levantarte, pausa ritual al cerrar una puerta, enseña al cuerpo a reconocer que la llamada sale de una realidad ya establecida, no de un ruego. La repetición automatiza el gesto, reconocimiento, sostén, comando. Así cuando lo urgente irrumpa, tu respuesta será inmediata y afilada. El escudo de frecuencia responderá sin pregunta, y la vasija pujante devolverá su tono originario sin titubeos. Pronunciar lo que reclamas debe sonar como constatación. Recupera pulso o cesa la repetición, no plegaria ni negociación. Tu intención no necesita historia, su fuerza está en la firmeza del presente. El anclaje monádico hace que esa frase sea una ley interna que la vasija reconoce al instante. Cada mandato breve compacta el escudo de frecuencia y erosiona la capacidad de la presión parasitaria para reproducir viejas culpas. Con disciplina, lo extraordinario deja de sorprender y se vuelve técnica aplicada por tu pulso. El miedo y la búsqueda de protección te empujan a pedir. Aprende a responder con pausa. Que la primera reacción sea la palma en el pecho y el aliento vital que baja al centro. Ningún drama, solo reconocimiento. Nombra la voz en silencio, déjala sin alimento y sostén la autoridad con la respiración. Después pronuncia un comando corto, literal. Esa secuencia breve restaura la vasija y convierte la urgencia en control. La presión parasitaria tropieza con una presencia que no negocia. Mide el avance por la firmeza con que la vasija recupera su tono. Menos vacilación en el pulso, mayor facilidad para traer el aliento vital al centro. Cada pausa ritual suma densidad al silencio interno. La interferencia encuentra menos terreno fértil para sus tácticas. La insistencia refuerza el sello y hace que lo milagroso sea repetible, porque ya no depende del azar sino de tu práctica. Persiste, la transformación es gradual y tangible, y la soberanía se torna visible en la claridad de tu pulso cotidiano. Que el silencio interno sea tu primer recurso, y no una esperanza final.
haz de cada pausa una afirmación de soberanía. Hablar desde el conocimiento de tu divinidad innata demanda que las palabras salgan ya formadas por el anclaje monádico, sin titubeo ni explicación. Entrena la literalidad, comandos cortos, palpables, ejecutivos. Con cada repetición la vasija recupera su pulso original y la interferencia pierde lugar. Mantén la disciplina y la urgencia, tu firma será el pulso infalible que reclama y restituye lo que por origen te pertenece. Mantén la disciplina y la urgencia. Tu firma será el pulso infalible que reclama y restituye lo que por origen te pertenece. Una vez hecha la invocación, el siguiente gesto no es agitar la mente con explicaciones sino liberar. Palma en el pecho, aliento vital que baja al centro, anclaje monádico confirmado. Pronuncia el mandato corto, literal, y luego suelta el relato interior. La confianza no es espera pasiva, sino dejar de alimentar la interferencia. Provoca el silencio que permite a la respuesta ocupar su lugar. Las dudas aparecen como ecos de la presión parasitaria, insistencias que buscan reabrir costuras. Tú las reconocerás por su insistencia narrativa, preguntas que alargan y piden permiso. No entrenes a esa voz con argumentos, mírala, toma nota y vuelve a la palma y al aliento vital. Señales de respuesta llegan como cambios en la vasija, un tono más firme, una pulsación que respira distinta, o como sincronías en el entorno. Acepta sin explicar, confirma con un comando breve, y permite que el escudo de frecuencia se compacte. Abandonar la compulsión de revisar cada señal es esencial. La presión parasitaria se alimenta de tu vigilancia. Establece puertas de práctica. Una pausa al levantarte, otra al cierre de puertas, una al acostarte. Cada ritual entrena la vasija para reconocer el anclaje monádico sin drama. Mide el avance por la firmeza del pulso cotidiano, menos vacilación, mayor facilidad para traer el aliento vital al centro. Ese progreso no exige pruebas eternas, exige repetición ritual y el rechazo disciplinado de la interferencia. Confía sin plegarias. La palabra nacida del anclaje monádico actúa como mandato interno y la vasija la reconoce. No contrapeses con historias de duda que pretendan demostrar ausencia. Cada relato fortalece la presión parasitaria. Cuando aparezca interferencia, responde con el mismo protocolo: palma, aliento vital que baja, un comando corto y firme. Observa la respuesta sin dramatizarla. Puede ser un retorno gradual del tono, una retirada de la repetición, o una sensación de espacio que antes no existía. Mantén paciencia y persistencia. La técnica exige tiempo. Aprende a distinguir las confirmaciones reales de los deseos disfrazados de señales. La respuesta auténtica modifica la vasija desde dentro. El deseo proyectado busca coincidencias afuera. Cuando la evidencia venga, guárdala como prueba íntima. Una pausa consciente, la palma que siente el nuevo pulso, un reconocimiento silencioso. No llenes ese triunfo de explicación, ni lo compartas para validar. La exposición diluye el sello. Con cada confirmación privada, el escudo de frecuencia se fortalece, y lo extraordinario deja de depender del azar. El miedo aparece porque buscas protección fuera de tu pulso. Responde con la secuencia que ya conoces: palma en el pecho, aliento vital que baja al centro, anclaje monádico verificado. Nombra la interferencia en silencio, déjala sin alimento. No la conviertas en narradora de tu realidad. Después, emite el mandato corto con literalidad. Repite lo necesario. La insistencia refuerza el sello y convierte la restauración en técnica aplicada. Persistir no es obstinación vana. Es enseñar a la vasija su propia memoria. Mide el avance por la claridad del pulso cada mañana, y por la prontitud de la respuesta ante lo urgente. Que el silencio interno sea tu primer recurso. Detente, palma, aliento vital, afiance el anclaje monádico antes de emitir sonido. No negocies con la interferencia ni esperes certezas ajenas. Cultiva la espera activa que no pide sino reclama. Con disciplina la soberanía se vuelve visible en la vasija cotidiana. Tu pulso, afilado y constante, restituirá sin permiso lo que por origen te pertenece. ¿Tú te encuentras en un umbral de transformación? La revelación central de este mensaje es clara. Ahora posees el conocimiento para invocar tu propia soberanía,
reclamando tu energía y alejando cualquier interferencia que intentara controlar tu vida. Las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Aprovecha esta oportunidad y actúa con determinación. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos. Aquí no interpretamos la palabra. Aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Cada palabra que escuchas en este espacio es un ladrillo que edifica el camino hacia tu emancipación espiritual. No se trata de teorías o suposiciones, sino de verdades innegables que han estado al alcance de aquellos que buscan que su luz brille sin ataduras. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede. No hay pausa en este viaje de descubrimiento. Cada paso que tomas es un avance hacia la maestría personal que te pertenece por derecho. La verdad te espera.